Bueno, vamos entonces con el segundo tópico del capítulo, que es el de responder a la pregunta de ¿qué es la filosofía? ¿Qué es hacer filosofía? Y en concreto, en este contexto de la discusión, ¿qué es hacer filosofía de la ciencia? Va a decir Harry, el filósofo busca esclarecer los presupuestos de las prácticas humanas, cualquier tipo de práctica humana, por ejemplo, la práctica del derecho, de las artes, la política o la práctica científica, la práctica de la ciencia. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, pueden buscar una definición cualquiera, pero un presupuesto es algo así como algo que tomamos como verdadero, lo asumimos como una verdad, es algo que está fuera de toda duda, que no ponemos en cuestión, que no nos ponemos a analizar, sino que son cosas que damos por ciertas de manera un poco implícita y que en todo caso esas certezas las usamos para pensar cosas, para poner en cuestión ciertas cosas, para hacer cosas, pensar o expresarnos. ¿Está bien? Entonces, los presupuestos son ciertas certezas que tenemos, que hemos asumido previamente y que en esa certeza es que podemos pensar o hacer ciertas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el filósofo se dedica a esclarecer los presupuestos de las prácticas humanas, en particular acá lo que nos interesa es la práctica de la ciencia. Y a eso se va a dedicar entonces el filósofo de la ciencia, en esclarecer los presupuestos de la práctica científica. Vamos a ver ejemplos de presupuestos. Para eso tenemos que hacer primero una distinción. Va a decir Harry, hay dos tipos de presupuestos. Están los presupuestos fácticos y los presupuestos conceptuales. Los presupuestos fácticos se corroboran mediante observación y experimento, mientras que los presupuestos conceptuales no se corroboran por observación porque son conceptuales. Es decir, entonces la manera de analizar los presupuestos conceptuales es mediante análisis conceptual, es decir, ver qué relación tiene un concepto con otro concepto, y por análisis de significado. ¿Qué significado le estamos atribuyendo a las palabras que utilizamos para conceptualizar nuestro mundo, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, son bien distintos y vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de estos dos tipos de presupuestos para entender la diferencia. ¿Sí? Vamos entonces en primer lugar con los presupuestos fácticos. Dijimos, un presupuesto fáctico se corrobora por observación y experimento. Vamos a un ejemplo simple, cotidiano. Yo lo cuento con esta anécdota. Supongamos que voy al médico, tengo un turno en el médico, entonces me anuncio con la secretaria, le aviso que ya llegué, que tengo un turno, me dice que por favor espere. No sé, supongamos que estoy muy apurado y necesito que el médico me atienda cuanto antes. Entonces la secretaria abre la puerta del consultorio, que está un poco más allá, mete la cabeza, cuchichea algo y sale y me dice, sí, dice el doctor que ya te va a atender de inmediato. Termina con un paciente y te atiende. Y yo espero. Si espero es porque presupongo, vamos a ser explícitos los presupuestos fácticos que acabo de observar yo en esta situación, asumo o presupongo que la mujer, la secretaria, habló con una persona que está allá dentro de la habitación, que la persona que está dentro de la habitación es un médico, primero que es una persona, segundo que es un médico, y que le acaba de contestar lo que a su vez la secretaria me transmitió a mí, ¿no es cierto? Esos son presupuestos fácticos, que como todo presupuesto fáctico se puede corroborar mediante observación y experimento. Es decir, yo ¿qué podría hacer? Bueno, me podría parar, acercarme hasta la puerta, abrir la puerta y observar a ver si hay ahí, en primer lugar, si hay una persona. Y en segundo lugar, corroborar si es médico o no es médico. ¿Se entiende? Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo en una situación concreta de presupuestos fácticos y la forma en que se pueden corroborar, digamos, ¿no? Mediante observación y experimento. Vamos ahora con los presupuestos conceptuales. Como dije antes, los presupuestos conceptuales no se corroboran por observación y experimento.
sino que, como tienen que ver con el ámbito de los conceptos y lo conceptual, únicamente se puede discutir su plausibilidad, su utilidad, su coherencia. Los presupuestos conceptuales se van a hacer evidente mediante el análisis de las relaciones entre conceptos, eso es lo que denominamos análisis conceptual, y el análisis del uso que damos a los términos, es decir, mediante análisis de significado. ¿Por qué es importante hacer un análisis de los presupuestos conceptuales? Bueno, porque a veces el análisis conceptual y el análisis de significado revela confusiones, vaguedades o contradicciones que habían pasado inadvertidas en un sistema conceptual que parecía muy sólido. ¿Está bien? O incluso se pueden generar, confusiones. Vamos con el ejemplo. También voy a tratar de explicar en qué consiste un presupuesto conceptual y cómo puede generar una confusión a partir de una situación concreta. Imaginemos una persona que está leyendo el reporte de una investigación sobre cuánto gastan las amas de casa en Córdoba en, supongamos, verduras. ¿Cuánto gasta una ama de casa en Córdoba en verduras por mes? Entonces la investigación procedió, detalles más, detalles menos, en hacer una encuesta de una cantidad X de amas de casa de la ciudad de Córdoba, sacar un promedio de lo que gastó cada una en el último mes en verduras y obtener ese resultado. Sumar la cantidad de gastos, dividirlo por la cantidad de personas que se encuestó y hacer un promedio. Entonces, en las conclusiones del trabajo de esta investigación podría leerse algo como esto, por ejemplo. ¿No? La persona que está leyendo la investigación lee: bueno, el ama de casa promedio en Córdoba gasta en verduras por mes 552 pesos. ¿Está bien? En la conclusión se puede leer esta expresión. Entonces esta persona, que era la primera vez que leía, supongamos, un estudio de este tipo, se pregunta, ¿no? Y dice: ¿pero será verdad o no será verdad que la ama de casa promedio gasta eso por mes? Entonces, se le ocurre que quiere comprobarlo. Y entonces, para comprobar si el ama de casa promedio gasta eso por mes, decide diseñar una observación o un experimento simple, que es buscar al ama de casa promedio, entrevistarla personalmente y preguntarle cuánto gasta por mes, para ver si lo que dice el reporte era verdad o no es verdad. Y entonces se pone a buscar el ama de casa promedio en Córdoba, la busca por todos lados y lógicamente no la encuentra. Este ejemplo que yo invento no es un ejemplo mío, sino que es un ejemplo para mostrar una confusión conceptual. ¿Cuál es la confusión conceptual que está detrás de este ejemplo construido? Si hacemos un poco de análisis conceptual o de significado bastante simple, nos damos cuenta que hay un presupuesto conceptual en la actitud de esta persona que acaba de leer el reporte. Hay un presupuesto conceptual erróneo. ¿Cuál sería el presupuesto? El de que la expresión ama de casa promedio es una persona. Es decir, el presupuesto es que esa expresión refiere a una persona, como si el ama de casa promedio fuese un ama de casa entre otras amas de casa. Entonces, él, en lugar de irse a entrevistar una por una, lo que dice es: me voy a entrevistar al ama de casa promedio, le pregunto cuánto gasta y veo si el reporte es verdadero. Ahí hay un supuesto erróneo y es conceptual, es decir, le atribuye a la expresión un significado equivocado. ¿Por qué decimos que es equivocado? Porque sabemos, sin un análisis demasiado profundo, que la expresión ama de casa promedio no refiere a un ama de casa en particular, sino que lo que está expresando es un valor promedio del gasto de todas las amas de casa encuestadas. Todos sabemos lo que es un promedio, busquen si no la definición, pero tomamos una serie de cantidades, las sumamos y después dividimos el resultado por la cantidad de números que sumamos previamente.
La expresión ama de casa promedio lo que expresa es el promedio de los gastos de todas las amas de casa. No refiere a ninguna persona en particular. ¿Está bien? Entonces va a decir Harré, un análisis de los presupuestos conceptuales que están implicados en las prácticas científicas es una tarea importante porque los presupuestos conceptuales siempre están implicados en las cuestiones de hecho. Es decir, si vamos a confiar en las observaciones y los experimentos que hacemos con los fenómenos, si vamos a confiar, debemos presuponer que no hay ningún tipo de paradoja, de confusiones, de contradicciones en el sistema de conceptos que estamos usando para describir nuestras observaciones o nuestros descubrimientos fácticos. ¿Está bien? De vuelta, los presupuestos conceptuales siempre entonces están implicados en cuando lidiamos con los fenómenos, con la observación de los fenómenos, cuando experimentamos con los fenómenos. Por eso la tarea de analizar los presupuestos conceptuales es tan importante. De lo contrario, digamos, podríamos tener problemas como los que recién observamos en el ejemplo de la persona que leía la conclusión de este reporte, ¿no? Entonces, vamos a hacer una síntesis de todo lo dicho hasta acá. En el primer tópico lo que vimos es entonces en qué consiste la ciencia. Y dijimos que un programa de investigación científica se desarrolla en dos etapas, una primera que es descriptiva y una segunda que es explicativa. Y en este segundo tópico lo que tratamos de responder es a la pregunta de qué es hacer filosofía. En particular la filosofía de la ciencia, que lo que hace es analizar los presupuestos conceptuales de las prácticas científicas. Y acabamos de decir cuál es la importancia de hacer esto, ¿no es cierto? Por último, quiero decir que hacer una distinción entre los presupuestos fácticos y presupuestos conceptuales también es importante hacerlo porque en la mayoría de los temas que vamos a encarar nosotros y el punto de vista desde el cual lo vamos a hacer, lo que más nos interesa a nosotros es hacer un análisis de los presupuestos conceptuales, no de los presupuestos fácticos. Entonces, por ejemplo, si vamos a desarrollar una discusión acerca de la percepción, como vamos a hacer filosofía de la ciencia, que nos interesan los presupuestos conceptuales, nos interesa entonces una discusión del concepto de percepción y no de los procesos perceptuales. Es decir, no vamos a hacer psicología, sino que vamos a hacer filosofía. Filosofía de la mente, filosofía de la psicología en este caso. De vuelta, nos va a interesar hacer un análisis conceptual o un análisis de significado del concepto de percepción o del término percepción respectivamente. Y no tanto hacer un experimento para ver qué mecanismos están implicados en la percepción humana o de un animal, ¿no es cierto? Así que bueno, esto hasta acá con este tema. Pasamos entonces al siguiente tópico.